Soy Juan Manuel Guijo Mauri, soy director de los trabajos de la fosa de Picorreja y bueno, y es un proyecto presentado por la Sociedad de Ciencias Aranzadí. Un ejercicio de la dignidad, de la dignidad eh, tantísimas personas que han sabido durante años lo que ha pasado, otras familias lo van sabiendo a lo largo del tiempo, pero quienes lo han sabido y lo han tenido dentro y han sobrevivido y han sacado adelante sus familias y es un impresionante ejercicio de dignidad y al menos en mi caso es, o sea, la dignidad es un aprendizaje de todas esas personas, porque estar aquí en la fosa, en cualquier fosa, si se sabe escuchar, se sabe oír, una persona que un técnico, un perito, no puede salir igual al final que exactamente igual que cuando empezó. Hay una transformación interna y tiene que haberla. Y si no la hay, pienso que mal asunto. Y si no la hay, no solo por parte de los peritos, sino por parte de las administraciones y por parte de la sociedad, del entorno en el que se está actuando. Tiene que haber una transformación en el sentido de una empatía, un reconocimiento, pero sobre todo un enorme aprendizaje desde lo que es la dignidad, la valentía. Una sumación es, si estamos hablando de una sumación arqueológica, no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Y, y el peligro de hacer exhumaciones de víctimas, donde hay víctimas, reside muchas veces en convertirlas en arqueología y no puede ser arqueología porque es una parte pericial, y hay una parte de empatía con esas víctimas, pero sobre todo tiene que ser una parte de comulgar con lo que debe ser el pilar central de lo que es una sumación de víctimas, en este caso de víctimas del franquismo, que es situar en el lugar central de la sumación a las familias y bueno, y a los colectivos que han luchado tantísimo tiempo porque esto se haga. Básicamente la verdad, porque se ha hecho exactamente igual que se está haciendo aquí desde el principio. Una intervención de este tipo tiene que ser también un ejercicio de transparencia, un ejercicio de hay que saber contar la verdad. Puede ser mala, puede ser buena, pero es necesario informar, intentar divulgar, siempre manteniendo un respeto a quienes están en la fosa. Hasta hace prácticamente muy poco era cosa tan simple como nos avisaban familiares o asociaciones. En unos pocos casos, bueno, vamos a dejar esta intervención porque es punto y aparte, pero con pocos medios, con una claridad total sobre que había que estar ahí, que cuando se tuviesen medios y al día siguiente no se tuvieran, no se podían quedar colgadas estas personas, y en muchísimas intervenciones se han afrontado investigaciones, estudios, memorias científicas, sin ningún tipo de medios, pero como militantes, en plan militancia. Bueno, no me arrepiento absolutamente de ningún solo minuto, bueno, de echar horas y horas y horas, y ya digo, en muchos casos son intervenciones lejanas, en otra provincia, se tienen recursos no para estar meses haciendo una sumación en plan 1000 euristas, sino 500 euristas, digamos, y yendo en tren, viniendo en tren, y yo creo que ni mis compañeros ni yo nos arrepentimos de ni un solo minuto de todas esas cosas que hemos hecho. Es difícil conciliar con tu vida personal, con otras ocupaciones, porque yo suelo hacer investigaciones en arqueología de los huesos, pero en arqueología. Y entonces se trata de conciliar, pero es muy complicado, pero la militancia sí la tenemos clara en ese tema. Y ayudar en lo posible, incluso ayudar a preparar otras intervenciones, hacer lo posible para que se pongan en marcha cosas, aunque la haga otra persona, lo que importa es movilizar la memoria, y ahora mismo tenemos clarísimo que es necesario un plan intensivo de sumaciones porque es que se mueren los hijos, que se mueren así, y
hay administraciones que no se han querido enterar o no se enteran y hay administraciones que no se enterarán nunca, no se enterarán nunca y hay personas que eh, no piensan, o sea, se les infla la boca hablando de terrorismo, etcétera, etcétera, pero no se dan cuenta que esto es puro terrorismo. Desde el punto de vista de los técnicos se monta una lucha terrible entre la parte cerebral y fría, la parte que tiene que decir de forma imparcial que puede que encontremos o puede que no encontremos lo que se busca y eso hay que afrontarlo, pero esa parte fría tarde o temprano termina chocando, es como una corriente de agua helada y una corriente de agua cálida, o sea, terminan chocando en el momento en que se habla con las familias, se conoce lo que tienen dentro, se les ve llorar cuando los visitan. Realmente es dificilísimo mantener la entereza con eso. Y hay momentos que en proceso de trabajo, que simplemente viendo un objeto, unas gafas, una pluma, un resto de un lápiz, o puede ser simplemente un horror que se ve sobre un esqueleto, algo terrible que le ha pasado, siempre vienen momentos de derrumbe, porque es imposible evitarlo, o sea, es imposible ponerse en el papel científico todo el tiempo, no se puede. Hay que ser muy claros, tener mucha precisión con eso, porque el gran riesgo de la memoria es que se nos diga que manipulamos las pruebas. Hay que ser muy contundentes en eso y tener un nivel de exigencia alto con informes. Entonces tenemos que saber dónde empieza lo que es puramente ritual, lo que es puramente actividad funeraria asociada al cementerio y lo que corresponde al victimario, evidentemente, a las grandes matanzas. Cuando se encuentra un sujeto o restos óseos, hay que evaluar si puede ser parte de una fosa removida, pues no puede ser parte de una fosa removida, si hay violencia en el hueso, y si no, entra dentro de la normativa de policía sanitaria y mortuoria y se acomodan los restos en espacios cedidos por el cementerio. Si corresponden a víctimas, ya entramos en el tema de la ley de memoria democrática, un protocolo muy claro, un protocolo que realmente son protocolos de Naciones Unidas, nos trazan un camino muy claro, por lo menos nosotros no lo trazamos. Tenemos que facilitar que cualquier técnico, perito, forense, lo que sea, pueda incluso refutar lo que estamos diciendo. O sea, eso implica un ejercicio de honestidad máxima. Y cuando nos equivocamos, simplemente aceptar que nos equivocamos, pedimos disculpas, no pasa nada, porque en el mundo académico parece que hay mucho miedo a reconocer que se equivoca. Nosotros, al contrario, no tenemos ningún problema en hacerlo. Se abre cualquier sondeo y nos encontramos todo tipo de actividad funeraria, o sea, ataúdes, lo que se piensa que son ataúdes, cualquier persona ataúd, cuerpo colocado, boca arriba, las manos, en fin, etcétera, sin violencia. Pueden ser adultos, hombres, mujeres, montones de niños, montones de neonatos y luego osarios que proceden de traslaciones de nichos, vaciados de nichos, lo echan aquí. Esto es un inmenso basurero, incluso de enterramientos, puede ser los años 50, 60, 70 de personas que han tenido que sacar los restos de su nicho, no tendrían ningún tipo de medios, no sabemos si con la complicidad de funcionarios o por su cuenta, hacían un agujerito y los echaban, las cenizas incluso, hemos encontrado y nos enterraban. Todo eso, digamos que ruido, que tapa lo que realmente buscamos. Claro, el ruido llega hasta el extremo de que las 250 y pico personas que se esperaba encontrar, que estaban en ataúd, no tenían nada que ver con la represión. Pues se han convertido ahora mismo casi en 2.500, o sea que no se esperaba, porque la documentación no refleja eso, un uso clandestino de esto, un enorme basurero, eso no hay documentación que lo recoja, claro, pero nosotros hemos tenido que afrontar eso, ver si son víctimas, no son víctimas, ver si son producto de remociones de fosas. Bueno, y a día de hoy estamos eso, conjuntamente con las víctimas, el número de víctimas, estaremos esos 2.700 y pico aproximadamente, 400 víctimas. Pero claro, al empezar a rebajar, empezamos a encontrar depósitos alterados, había personas enteras, a veces estaban solo parte del cuerpo, o que estaban boca abajo, posiciones inverosímiles, nos aparece alguna evidencia de violencia, impacto de proyectil, no a una escala terrible
como se ve en el 36. Pero sí aparece, o sea, que prueba que en esos depósitos hay víctimas y también sujetos que están en posiciones pues, tirados, arrojados, que no tenían violencia, Entonces, claro, ya conociendo fuentes, trabajos de José María García Márquez, de Victoria Fernández, etcétera, y bueno, lo que se sabe es que hay aquí 400 o 500 personas que provienen de las cárceles, que mueren de hambre y enfermedad. Entonces, en esos depósitos, pues posiblemente haya personas que provengan de ese ámbito. Claro, eso añade un momento y una cantidad de personas que no se esperaba encontrar. La forma en que se está tratando mm, la noción de fascismo, de unos tintes casi simpáticos, de, bueno, anecdóticos, con una ligereza, como si eso no implicara un comportamiento en la vida diaria, un comportamiento en las relaciones con el mundo, en las relaciones con las personas, en el respeto hacia esas personas. Simplemente creo que esto que se está haciendo tiene que de alguna manera entrar en la conciencia de las personas. O sea, esto tiene que verse. Las consecuencias son terribles. Aquí hay testimonios, incluso testimonios de personas que fueron ejecutadas, pero que no terminaron de morir, y que hay testimonios de personas que fueron echados vivos a las fosas. Hay aquí personas que tienen fracturas en todos los miembros del cuerpo, en las 4 extremidades. Eso no se las hacen solos. Hay personas aquí o sea, la inmensísima mayoría no tienen ni un solo delito de sangre. El único delito era pedir un cambio social, una mejora en sus vidas, y ya está. Y se las asesina, así de simple. No es por otra cosa, no es por otra cosa. Entonces aquí no se puede hablar de equidistancia. Aquí no se puede hablar de equidistancia, porque Sevilla es donde se asesta el primer golpe sobre una población indefensa, personas indefensas. Es que eso hay que decirlo. Aquí se asesinan a personas indefensas. Entonces esto nos llevaría a preguntar a esos que el negacionismo, a los negacionistas, ¿usted ampara que se asesina a personas indefensas? A lo mejor hay que empezar a preguntarlo más veces.